¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta mesa redonda o coloquio que tiene como tema central general la recientemente realizada, espléndidamente por cierto, restauración de la película Río Escondido, dirigida por Emilio Lindo Fernández en el año de 1947. Voy a iniciar con una observación que aparentemente es una verdad de perogrullo, pero que es una que probablemente no todos los cinéfilos e incluso el público general la tengan en mente. Se restaura una película para que se vea bien, pero se restaura una película también de manera muy importante para que se oiga bien. Y tengo aquí rodeándome un panel de especialistas muy importantes en este tema. Vamos a hablar de la restauración de sonido y el resultado de la restauración del sonido de la película Río Escondido. Mis invitados, Michelle Coutolain, bienvenida. Hola. Las cuentas, los números son precisos, aproximadamente 100 películas en que he trabajado específicamente en la ingeniería de audio, tiene estudios especializados en Francia y entre otras cosas ha sido ganadora de 5 premios Ariel. En el año de 2021, por cierto, ganadora de un montón de premios, entre ellos los 2 que voy a mencionar son los más importantes, el Oscar y el BAFTA por su trabajo en el sonido de la película Sounds of Metal. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y para ligar de una vez con ese mismo tema, alguien que también ganó los mismos premios por el mismo trabajo, es decir, trabajaron juntos, Jaime Baxt. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por invitar. También la cuenta no es precisa, pero son alrededor de 200 películas en las que ha trabajado. No exageraría en decir que es un nombre y una presencia legendaria en el ámbito del sonido en el cine nacional. También premios distintos, por cierto. Hay 17 Arieles, si la cuenta no me falla, entre mis invitados de hoy, cosa que no es nada despreciable. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. 30 años casi de trayectoria en este ámbito, ¿sí? Nerio Barberis, con una trayectoria igual de larga, alrededor también de 100 películas, give or take, como dicen los británicos, en el trabajo de grabación, de mezcla, de diseño sonoro, que es un oficio relativamente nuevo en el cine. También ha recibido muchas nominaciones y 3 Arieles, 4, porque en el 2019 a Nerio Barberis le fue otorgado un Ariel de Oro por su muy importante, larga y sobre todo fructífera trayectoria en el ámbito del sonido en el cine nacional. Además, Nerio tiene una carrera, una trayectoria académica importantísima en instituciones como el CCC, el CUEC y el TEC de Monterrey. Nerio, bienvenido. Gracias. Y finalmente, en aquel extremo, Edgar Torres. Él es el subdirector de preservación de acervos de la Cineteca Nacional, encargado del laboratorio de restauración digital y la cabeza pensante y operativa del equipo que realizó esta espléndida restauración de la película Río Escondido. Edgar, bienvenido también. Muchas gracias. Quiero empezar este coloquio con una consideración general de la cual voy a pedir directamente a uno por uno su propia reflexión, porque si mi reflexión no es correcta, ellos me lo dirán y podemos empezar por otra parte. Tengo para mí, no soy restaurador, pero tengo para mí, por experiencia como cinéfilo y espectador y con lo que he aprendido en este proceso alrededor de la restauración de Río Escondido, que restaurar el sonido de una película puede ser una empresa bastante más compleja que restaurar la imagen. Y cosa curiosa, se le presta menos atención. No sé si tengo razón o no. Pediría a mis invitados uno por uno una breve reflexión y a ver si podemos arrancar a partir de ello. Michelle. Mejor Nerio. Nerio. Bueno, es verdad, realmente es una tarea titánica porque se pierde mucho más los materiales de sonidos originales que los materiales de imagen. Siempre se suele encontrar en mejor estado, estadísticamente, digamos, la imagen que el sonido. Otra de las cosas relacionadas con la época de esos materiales es que era absolutamente casi perfecta el registro de imagen, y hasta en los primeros formatos que luego fueron reemplazados eran excelente el registro. Sin embargo, en el sonido no lo eran todavía, la tecnología no había desarrollado todavía formas de tanta fidelidad como sí tenía la imagen. Entonces se encuentran los restauradores ante 2 problemas. Primero, un sistema
que no era todo lo perfecto que sí tiene la imagen y mayor pérdida de sus materiales. Entonces, el trabajo es titánico. Yo la semana pasada revisé, me invitaron a ver los materiales y es la suma de un montón de materiales, de distintas copias, negativos, positivos, una copia rescatada de un lado, un rollo de este lado, pero otro rollo de la otra copia, un trabajo titánico que admirable es realmente. Evidentemente. Jaime, tu opinión al respecto de la complejidad de restaurar sonido. Pues sí, y estoy de acuerdo con el maestro Barberis. Yo creo que otra de las preocupaciones muy grandes cuando restauras es la de preservar la película como era originalmente, porque ahora con las nuevas tecnologías puedes hacer una supuesta mejoría, pero yo me imagino que el Indio Fernández, si hubiera tenido la opción de volver a ver esta nueva propuesta, no sé si estaría tan de acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando restauras, es una gran responsabilidad. Michelle. Pues sí, me imagino que sí, es una labor titánica que debe implicar muchísimo tiempo, muchísimo cuidado, también saber cuáles son los materiales con los que cuentan, qué es lo que se puede hacer con ellos, qué mejorías, como dice Jaime, sí pueden aplicar, preservar cómo era también el sonido de esa época y tratar de conservarlo, pero trasladarlo a una cosa más actual que coincida también con cómo se está viendo también la imagen, porque como dijo Nerio también, o sea, la imagen ya está súper bien y se ve súper bien, pero el sonido también tiene que tener como esta pues validez y tener como ese nivel de estar pues al mismo nivel que la imagen. Edgar, de manera muy general, ¿tú y tu equipo percibieron esto? Digamos, tuvieron más quebraderos de cabeza para restaurar el sonido que la imagen de Río Escondido? Sí, honestamente sí, mucho trabajo en la parte sonora. Por desgracia, como decía el maestro Nerio, el sonido en el cine sabemos que aparece muchos años después, pero además al filmar una película, el negativo de cámara, que es como nuestro material original, pues es muy claro cuál es el negativo cámara. En el caso de sonido no, en el caso del sonido hay muchos materiales y lo que llega al público es una copia resultado de un montón de materiales que fueron editados hasta que llega a la copia. Y por desgracia, estos materiales, al ser intermedios, no se preservaban, no se guardaban. En el mejor de los casos existe el negativo de sonido, pero ese negativo de sonido tiene ya una serie de problemas técnicos que obligan a hacer varios pasos para que se escuche de forma adecuada. Y aparte, la tecnología de la época no era efectivamente de los niveles que ya había alcanzado la imagen. Entonces sí, el sonido es bastante más complicado, sobre todo en esta época. Creo que ya con la aparición del magnético, digamos, hay un poquito más de margen con el cual se puede trabajar. Pero en este caso en particular teníamos unos materiales en densidad variable, que es un sistema de sonido óptico que tiene varias limitaciones tecnológicas. Y eso había que pasarlo a los nuevos medios digitales de la mejor forma. Y por desgracia, sí, el copiado, la densidad no era la más adecuada. Entonces sí costó mucho trabajo el poder rescatar este sonido, y efectivamente coincido, es una responsabilidad enorme el poder preservar y rescatar el sonido original de una película. Estamos hablando básicamente en ese deterioro de una serie de procesos analógico, que se deteriora, que no es tanto con los procesos digitales, ¿cierto? Es correcto, sí. Bien. Nerio, ¿conoces alguna de las copias pre-restauración de Río Escondido? No la conozco. No la conozco. Okay. Entonces, sobre la versión restaurada, es una pregunta un poco de apreciación, pero también un poco técnica, ¿sí?
entiendo, y eso me lo enseñaste tú hace no sé cuántos años, 40 probablemente, en la escuela. En películas tan antiguas no están las pistas separadas, no se encuentran las pistas separadas. La pregunta es muy sencilla, ¿la tecnología actual para restaurar permite hacer esa separación o el restaurador está absoluta y totalmente limitado por el hecho de que todo el sonido viene en una sola fuente y que no hay manera de separarlas? Así es, así es. Lo que tenemos es el resultado de lo que fue la mezcla final. O sea, la música junto con la palabra, con los pasitos, el caballo que pasa, los pajaritos, todo junto. Cuando se construye la banda sonora de una película, todos estos elementos están separados. Y cuando hemos podido restaurar películas más modernas, hemos podido rescatar esas pistas originales para volver a reconstruirlo sobre los nuevos soportes tecnológicos. Entonces se permite una calidad muy grande. En este caso no. En este caso no solo tenemos la última mezcla final, sino que sobre un soporte profundamente deteriorado. Entonces hay un trabajo titánico, como de esclavos de la pirámide, construyendo pirámides. Realmente dificilísimo para ver hasta dónde se llega a resolver lo que es el ruido, todos los clic, clac, todas las roturas, todo lo que tienen, los negativos están de golpe cortados, pegados y todo eso hay que sacarlo en una computadora, clic por clic, cosa por cosa. Y luego hay procesos que se hacen con una serie de software, digamos así, que limpian el exceso de ruido que tenían esos sistemas y que tienen las malas copias que nos llegaron hasta aquí. Esto hace que sea muy complejo saber hasta qué punto limpio y dónde tengo que dejar que esté sucio, pero respeto lo que había. Porque si me paso, le borré los pajaritos al Indio Fernández. Y si estuviera acá, me saca la 38. Rápidamente, esclavo de la pirámide del sonido. Edgar, confírmanos, no se encontró absolutamente ninguna pista ni fragmentos de ninguna pista de los originales de Río Escondido. No, lamentablemente no. Yo creo que de esta época, la época de oro, yo creo que no existe nada de los materiales previos. O sea, como bien dice Nerio, lo que tenemos es la mezcla final, el negativo con el cual se hacía el multicopiado, pero eso es la mezcla final, donde vienen todas las pistas unidas. Entonces, realmente no hay de estos, no hemos encontrado nada de esos materiales. Los puede haber en el caso de películas ya de una época posterior, donde hay registros magnéticos, que son los que se hacían en campo. Y en eso sí se podría trabajar las pistas por separado, pero en la parte del óptico, en los años 40, 50, nada. Jaime, Nerio mencionó la palabra mágica de nuestro tiempo, que es software. Al margen de la inexistencia de las pistas originales, de cualquiera de ellas o de todas, alguno de estos softwares permite, en el entendido de que, como dijo Nerio, viene todo mezclado en un solo soporte. ¿Hay alguna herramienta de esa tecnología que permita al menos hacer algún ajuste en los niveles, en la profundidad, la distancia, presencia o ausencia de sonido? ¿O el restaurador está absolutamente frito en ese sentido? Tengo entendido que sí, ¿eh? O sea, hay un software que sirve para eliminar la voz en la música y en realidad para eliminar cualquier sonido. Entonces, si tú agarras la pista y le quitas la música y dejas los puros diálogos y los grabas, pues ya los tienes separados. Y si agarras luego ese mismo software y dices, voy a apagar los diálogos, entonces ya tengo la música con un poco de ruido, de pajaritos, y no sé qué tanto más puedas hacer, pero si son como la separación entre los sonidos es suficientemente grande, creo que funciona bastante bien el software. Sí. Michelle, esto querría decir de alguna manera, por lo que dice Jaime, que ya que se hizo esa separación, en la medida que el software lo permite, es posible trabajar cada una de esas pistas que pudiste separar y
trabajarlas, en fin, hacer lo necesario para que una vez que sean recompiladas, remezcladas, el trabajo sea notablemente superior a la mezcla original? Yo creo que sí, o sea, la separación sí puede ser bastante significativa, y sí teniendo como estos grandes grupos de decir, bueno, estos diálogos, la música, tal vez ciertos efectos o pasos o cosas que estén como aisladas, o aislar ciertos elementos tal vez de sonidos como ambientales, si es que había, tener como cierta separación y decir también, bueno, ahora vamos a rescatar un poco más tal vez de este diálogo, un poco más de este efecto, pero también ahí es una cosa, supongo, de mucho criterio, de saber, bueno, finalmente suponemos que lo primordial es rescatar que se entiendan los diálogos, por ejemplo. En el inicio, la voz en off y toda la presentación con la orquesta y todo esto, supongo que lo primordial es decir, bueno, que se entienda qué es toda esta introducción a la película. Y decir, bueno, entonces vamos a privilegiar estas partes así, así, así. Y en otras partes decir, bueno, yo qué sé, aquí queremos más ambientes o más efectos. Entonces sí, supongo que se puede hacer una mejoría bastante buena y sí, significativa. Nerio, tanto el término como el oficio diseño sonoro en el cine son relativamente nuevos, ¿cierto? De los 70 para acá lo inventaron. Okay. Ahora bien, en el entendido que son nuevos en sí mismos, ¿se puede percibir con la copia ya restaurada de Río Escondido o en cualquier película de esa época algo que, aunque no fuera designado y etiquetado como eso, un concepto general de lo que hoy llamamos diseño sonoro, o en Río Escondido en esta restauración es simplemente todavía la vieja usanza de que eran las pistas separadas y cada uno de los encargados de esa pista hacía su trabajo? ¿Cómo percibes el resultado sonoro en un posible hipotético concepto de diseño sonoro? Sí, desde ya lo había, estaba en otras manos esa responsabilidad. Era una época donde desde ya la sola presencia de un director que dice aquí quiero que se escuchen pajaritos, o aquí quiero que no se escuche nada, o que suene un pajarraco lejano, ya hay una propuesta en el sonido. En Río Escondido tenemos algunas cosas que al principio nos alarmábamos, hay zonas de silencio, que así están en el original, que así lo decidió el director. Cuando ella sale de ver al presidente, no hay pasos, no hay nada, no hay nada. Yo dije, ¿qué pasó? No, así es. Él decidió que no haya nada, por una propuesta que vaya a saber cada cual interpretará. Hoy Jaime me decía, yo creo que eso para aumentar digamos, esta cosa que ella siente que va a lograr. No sé, hay propuestas. Desde ya, ¿cuánto pongo de caballos en los incidentales, ¿no? ¿Cuánto no pongo? Si escucho de lejos, básicamente, cuando ella mata al maldito, ok, es en off, es toda una narración en off contada por el sonido. Es una concepción de diseño. Por ahí se le veló lo que tenían y usaron solo el sonido. No sabemos lo que pasó, pero ahí hay una concepción de estructura basada en el sonido. Ahí hay diseño. ¿Cómo era? Bueno, era menos sofisticado. Existía lo que se llamaba, el editor era el responsable absoluto de todo este tipo de trabajo, y asociado a él existía lo que se llamaba el editor sincrónico, que era quien armaba las pistas de sonido. Y existía, ese es responsable de qué elementos se ponían y qué se colocaban, bajo la dirección del editor. Pero existía otro gran personaje, quien era quien grababa los incidentales. Nosotros tenemos un héroe de eso en este país que se llamó Gavira, el maestro Gavira, y yo lo defino como el primer diseñador de sonido de México, porque él inventaba, cuando hacía los ruiditos, los pajaritos, las cosas, mucho de lo que escuchamos ahí atrás lo hizo quien hizo esa cantidad de sonidos incidentales, que son esos sonidos que se hacen en la sala, los pasitos y las cosas.
Sí había en principio, siempre lo hubo, fue creciendo, creció la tecnología, creció la posibilidad de expresión sonora y creció el rol de este personaje, ¿no? Por cierto, se nos está olvidando algo muy importante. Estamos hablando del sonido de Río Escondido y no hemos mencionado quiénes fueron los responsables. A la cabeza de los créditos está el famoso, pero muy misterioso, J.B. Kroger, un sonidista estadounidense que trabajó bastante en esa época en el cine nacional y que de pronto desapareció de la escena a pesar de que vivió muchos años más y al cual es muy difícil seguir la pista. Los créditos subsidiarios de sonido en Río Escondido mencionan a un Eduardo Fernández y a un Enrique Rodríguez. Investigué un poco y no es de los hermanos Rodríguez, es un Rodríguez ajeno, porque los hermanos Rodríguez fueron harto importantes en ese sentido. Jaime, una vez que se hace una restauración de este tipo, todos los materiales y soportes a los que se refirió Edgar, que es el sonido óptico, que si el magnético, que si la copia, etcétera, digamos, se vuelven casi piezas de museo, porque la copia restaurada es un producto digital que ya no lo tiene. Asumo que la calidad del soporte indica que eso no solamente no se va a deteriorar, sino que quizás se pueda en un futuro con otras herramientas, sí, futuristas, el software que mencionaste, los recursos que mencionaste tú, se puede quizá volver a retrabajar e ir avanzando un poco en una restauración del sonido, o si ya está en ese nivel de tecnología digital, así se queda. No, yo creo que, claro, con el futuro vamos a encontrar nuevas herramientas. La única cosa que hay que tener también en consideración es que los formatos digitales también son un problema. De hecho, duran mucho menos que un negativo. Es increíble que hayan podido recuperar algo de 1947. Actualmente un formato digital dura a lo mejor un par de años. Entonces todo el tiempo van a tener que estar como actualizando esa información digital para que cuando el futuro de ese nuevo software o de esas nuevas posibilidades exista, puedas trabajarlo. Entonces hay que considerar eso. Yo diría otra cosa también a considerar cuando restauras. Y hay una responsabilidad muy grande porque en teoría no quieres alterar la obra. Pero si la obra se deterioró por el paso del tiempo, ¿hasta qué punto es válido volver a tomar el sonido de la película, recuperar los diálogos, porque eso sí no los vas a cambiar? Eso no, María Félix no la vas a cambiar por nada. No creo que valga la pena deshacerse para nada de la música, porque esa música es perfecta, está pensadísima para eso. Pero yo creo que un caballo sí se puede. Los caballos de antes y los de ahora son muy parecidos, y los pasos también, y los ambientes, etcétera. Entonces puede ser una especie de propuesta, si es que entiendes el concepto del Indio Fernández, que, o sea, hay que sí hacer un análisis de cómo fue el diseño sonoro, y sobre eso se podría hacer una cosa más nueva. ¿Por qué no? Edgar, un pequeño apunte respecto a todos estos asuntos de la enorme complicación tecnológica de restauración de sonido. Todos los procesos que se hicieron para llegar a este nuevo sonido digital en la restauración de Río Escondido, ¿se hicieron en el laboratorio de Cineteca Nacional o hubo, digamos, acceso a tecnologías externas? Tuvimos oportunidad de ir a las salas de mezcla de Estudio Churubusco. Este es el primer proyecto de todos los que hemos hecho hasta el momento, desde 2012, pero fue muy particular porque el sonido estaba muy deteriorado. Entonces las herramientas con las que contábamos aquí ya no eran suficientes, por eso necesitábamos una sala que tuviera más herramientas para poderlo trabajar. Ahora, dos puntos importantísimos que menciona aquí Jaime es la parte del respaldo. Efectivamente coincido en que los formatos digitales son mucho más vulnerables. El cine tiene más de 120 años de existencia y podemos hoy en día rescatar, y se han rescatado a nivel mundial, muchísimas imágenes muy valiosas y sonidos y obras muy, muy importantes.
Sin embargo, las películas más recientes, de 10 años, 15 años para acá, están en un riesgo muy alto, porque efectivamente la tecnología ha avanzado demasiado rápido y de pronto ya los códecs o los formatos en los que se registraba ya simplemente dejan de fabricarse y entonces están en un riesgo muy, muy alto. Lo otro es efectivamente la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tanto podemos alterar o no la obra? Y en ese sentido hay varias corrientes a nivel mundial. Hay obviamente un grupo muy purista que no quiere modificar y dicen ellos que no debemos de alterar para nada la obra. Sin embargo, nosotros en estos 8 o 9 años que llevamos, lo que yo les puedo decir es que es inevitable, ¿no? Es imposible no alterar la obra original porque de entrada no sabemos con toda la certeza cómo era el original. Incluso hablar de un original en cine es extremadamente complicado. La película que vio una persona en una sala de cine puede no ser exactamente la misma que vio otra persona en otra sala de cine diferente, ¿no? Y la concepción que tenía el director se ve alterada en la cuestión de la reproducción. El cine es un arte de reproducción. Y restaurar una obra pictórica lleva una complejidad enorme y hay que investigar muchísimo para poder restaurar una obra pictórica. Pero para restaurar una película es todavía mucho más complicado porque estamos hablando de miles y miles de fotogramas más todos estos elementos como el sonido, ¿no? Entonces sí es un trabajo bien delicado, pero les digo, no es posible. O sea, no podemos ni ser tan puristas de no alterar nada, ni tampoco irnos al extremo de modificar todo, porque en ese sentido ya no se consideraría una restauración, sino es una nueva obra, una obra derivada o una reinterpretación. Un caso muy particular, ¿no? Las salas de cine hoy en día todas tienen sistemas por lo menos 5.1, 7.1 o Atmos, ¿no? Estas películas que eran originalmente monoaurales tienen que adaptarse a este nuevo tipo de tecnología, ¿no? Y pasa lo mismo con la imagen, ¿no? Pero en el sonido es muy particular. Yo me imagino, a la luz de lo que han dicho nuestros 4 especialistas de hoy, no sobre la parte técnica, sino sobre la parte estética, que podríamos estar de acuerdo los 5 aquí presentes, que podríamos hacer una especie de analogía de aquel viejo dicho que dice traductor traidor, restaurador traidor, pero todo es para bien del cine. Voy a concluir pidiéndoles a mis 4 invitados una brevísima, muy breve reflexión fuera de su ámbito de expertísimos y multipremiados ingenieros de sonido. Como espectadores, ya vieron la restauración. Una breve reflexión sobre lo que opinan al respecto del soundtrack y cómo les fluyó, sí con su oído de especialistas, pero con su visión de espectador. Michelle. Pues a mí la película me encantó la actuación de María Félix y por ejemplo en el caso de sentí que la música y los diálogos de ella es lo que lleva siempre toda la emoción de la película y pues ella que está increíble y la película que me parece para la época súper feminista y me encantó todo el valor y la convicción que tiene ella en hacer las cosas que tiene que hacer para el pueblo, para México y todo ese soundtrack y todas las cosas que van pasando pues acompañan muy bien toda esa pasión que ella siente. Jaime. A mí me encantó la película, me pareció una película muy actual y o sea, de hecho lo estamos casi viviendo otra vez. Hasta pandemia tiene la película, ¿verdad? Y desde el punto de vista sonido, justamente me pareció que y la idea del Indio Fernández, si es que la obra es como se restauró, que me parece que sí, que se apegaron mucho, y efectivamente la primera escena de María Félix llegando a presidencia no se oyen los pasos de María. Entonces, justo comentaba yo con Lerio que no se oyen porque en realidad ella está volando en su imaginación, está ensoñada. Ella se siente muy orgullosa de que el presidente la llame y la convoque para una tarea tan importante. Entonces, de repente, cuando sí se oyen los pasos y las reacciones de la gente.
incluso oyes gente y grupos de gente. Cuando están los doctores y cuando ella llega tarde, pero hay unos doctores que están ahí y ellos sí suenan. Ellos no están tan emocionados como María. Entonces, es una manera de enfocar a un personaje sin sonido. O sea, al revés de ponerle un sonido para enfocarlo. Entonces, eso me pareció algo maravilloso. Vamos, creo que lo voy a tener que empezar a usar más seguido. Nerio. Bueno, de verdad es una obra de la época de oro profundamente atípica. Es una película de absoluta intención política. Es una obra militante, está construida así. Está construida en un momento, en un contexto social para soportar una propuesta específica, la alfabetización, el hecho de que se acepte la medicina en el campo, la pelea contra el cacicazgo, y está enmarcada en algo que es la ley del melodrama iberoamericano, digamos, exactamente, ¿no? O sea, pero hasta ella larga consignas. Yo he hecho cine político en los 70, me critican que le poníamos a alguien levantando el dedo. Ella levanta el dedo en el año 47, pero es María Félix, digamos. Y creo que es eso, es el ejemplo del melodrama que construye culturalmente las historias de nuestro estilo iberoamericano. Y por otro lado, una obra de carácter política, creo que casi única, que retoman los cineastas en México en los 70. Es muy particular como obra. Muy bien, pues con estas reflexiones de nuestros invitados de hoy concluye este diálogo, este coloquio, esta mesa redonda sobre Río Escondido, su reciente restauración, particularmente lo que tiene que ver con su muy complejo soundtrack o pista sonora. Voy a agradecer a mis invitados su presencia hoy. Gracias, Edgar Torres. Gracias. Gracias, Nerio Barberis. Jaime Baxt, gracias. Michelle Kutunek, muchas gracias también. Y me despido de ustedes también agradeciéndoles que nos hayan visto y escuchado en esta reunión sobre esta importante película y el trabajo de restauración que se hizo al respecto, y sobre todo la despedida es con la recomendación de que la busquen y la vean. La Cineteca Nacional la ha puesto en circulación y es una película que, por todo lo dicho aquí, vale mucho la pena ver, pero también es una película que vale mucho la pena escuchar. Véanla, escúchenla.